So why does the Matrix need our energy? I think the proper way to ask this question is to turn it around. Not why does the Matrix need the energy, but why does the energy need the Matrix? That is to say, since I think that the energy we are talking about is libido, is our pleasure, why does our libido need the virtual universe of fantasies? Why can't we simply enjoy it directly? A sexual partner and so on, that's the fundamental question. Why do we need this virtual supplement? Our libido needs an illusion in order to sustain itself. Slavoj Žižek, el famoso filósofo, psicoanalista y crítico cultural esloveno, que ha sido ya varias veces citado por mí en distintos videos, en 2005 sacó este libro que me regaló mi amigo Nico, que se llama Lacrimae Rerum, ensayos sobre cine moderno y ciberespacio. Fiel a su estilo de utilizar referencias mainstream para explicar distintos fenómenos políticos, sociales y culturales, en este libro explora distintas obras cinematográficas. En este video vamos a ver mi interpretación de lo que tiene Žižek para decir de Matrix, su universo, sus reglas y por supuesto sus distintos anclajes en la realidad, que es lo que hace interesante este tipo de análisis. Si bien es valorada por un gran público, todavía Matrix sigue siendo subestimada por la gente que no gusta de la ciencia ficción y le cuesta entrar en su filosofía. A través de este video voy a hacer lo más claro que pueda e intentaré no dejar afuera a nadie. Acompáñenme. Para aquellas personas que no saben bien de qué se trata Matrix, más que por unas escenas icónicas como esta tantas veces vista, les hago una breve introducción. Thomas Anderson, un programador informático de una empresa de software, durante la noche en su casa se transforma en Neo, un hacker que lleva las noches obsesionado con la existencia de algo más, algo que no puede explicar pero que percibe. Al otro día en su trabajo, unos tipos de traje lo vienen a buscar que al parecer son agentes del gobierno relacionados a algo ilegal que habría cometido el señor Anderson. Y ya ahí tenemos esta escena donde le meten este bicho por el ombligo. Al otro día se despierta creyendo que todo fue un sueño y es ahí cuando conoce a Morfeo y Trinity, dos hackers en apariencia que le ofrecen explicarle lo que en realidad está pasando. Mediante la icónica escena de la pastilla azul y la pastilla roja, es que Neo conoce finalmente la oscura verdad. Su vida, así como las de todas las demás personas, son una mentira, una realidad virtual creada por las máquinas para mantenerlo entretenido y cautivo, mientras él sirve como batería biológica para la subsistencia del sistema. La realidad fuera de la Matrix es un mundo desolado y oscuro, donde prácticamente ya no existe la vida. Al respecto, Žižek dice: la República de Platón, ¿acaso no reproduce Matrix punto por punto el escenario platónico de la caverna, donde los seres humanos ordinarios se hallan prisioneros, atados firmemente a sus asientos y obligados a contemplar el espectáculo de sombras que toman falsamente por la realidad? La diferencia crucial, sin embargo, es que cuando los individuos escapan a la caverna y salen a la superficie de la Tierra, lo que encuentran ya no es la brillante superficie iluminada por los rayos del sol, el bien supremo, sino el desolado desierto de lo real. A lo que se refiere Žižek es a la alegoría de la caverna, un fragmento del libro La República de Platón, el filósofo griego del año 387 a.C. En esta alegoría, de forma metafórica, Platón plantea una situación ficticia donde habla de prisioneros cautivos encadenados en una caverna. Como representa este dibujo que están viendo en pantalla, los prisioneros interpretan que las sombras que son proyectadas a propósito por sus captores son la realidad, ya que la única realidad que conocen en su vida de prisioneros son esas sombras y representarían lo que hay afuera de esa caverna. ¿Qué pasaría si uno de los prisioneros es liberado y obligado a salir al mundo exterior para contemplar la luz del sol y la realidad? La alegoría termina con el prisionero volviendo a la caverna nuevamente a liberar a sus compañeros para mostrarles la verdad, pero cuando los intenta liberar y les dice que suban para escapar, este prisionero es tomado en joda por sus compañeros y en consiguiente el resto hasta podría matarlo ahí mismo antes de salir a la superficie. Lo que significa esta alegoría de Platón en términos metafóricos es que no todas las personas están listas para saber la verdad y asumirla. Tal es así que en Matrix nos presentan la misma situación.
Salir de la Matrix no es para cualquiera, no todos están listos para saber la verdad. Por eso vemos que los humanos rescatados de la misma, que son después reclutados para unirse a la resistencia contra las máquinas, son personas con características particulares. Como Morfeo le explica a Neo, no todos están listos para salir de la Matrix, por eso no pueden liberar masivamente a las personas de su esclavitud. Esto también lo vemos después cuando el traidor del grupo, este pelado que no me acuerdo cómo se llama, cuando se ofrece a traicionar a Morfeo y entregarlo al agente Smith, lo que pide a cambio es justamente volver a la Matrix, ser rico y no recordar absolutamente nada. Al igual que los prisioneros de la caverna que querían matar al que logró escapar y vino a mostrarles la realidad, él quería lo mismo, no saber nada y seguir pensando que la Matrix es la verdad. Ya en términos reales, fuera de la ficción, en nuestro mundo pasa lo mismo. Esta semana, por ejemplo, compartí en mi Instagram este video de unos hermosos chanchitos paseando por el pasto. Chanchos que fueron criados como seres libres, fuera de las horribles líneas de producción donde son cruelmente criados y asesinados para consumo humano. Lo mismo pasa con la ropa con la cual nos vestimos. Sabemos que en su mayoría vienen de talleres esclavos y sumamente precarios en lugares como Bangladesh, que es uno de los países más contaminados del mundo, y está normalizado el trabajo infantil como están viendo en imágenes. Todos sabemos estas cosas, y sin embargo, cuando hay algún activismo al respecto, una parte de la sociedad relativiza estos hechos y desacredita a la gente que las comunica o las divulga. Es una postura presente dentro de la sociedad que habitamos. Y comentarlas en este video no me hace distinto. Yo también formo parte de esta sociedad y más de una vez he tenido posturas similares. Quizá no en estos ejemplos porque justo los estoy comentando, pero en otros seguramente sí y ni siquiera me di cuenta. Otro de los conceptos que aplica Zizek en su análisis de Matrix es el gran otro. El gran otro es un concepto psicoanalítico de Jacques Lacan, un psiquiatra y psicoanalista francés del cual Zizek es devoto. ¿Pero qué sería el gran otro? Explicado en criollo, ya que no soy un especialista, además que es un concepto bien denso y profundo, el gran otro, en términos psicoanalíticos, es aquello que nos determina y no podemos domesticar. Este gran otro no es similar a nuestro yo real, pero está siempre con nosotros mismos. Nuestro inconsciente es el discurso de ese gran otro, pero es eso, su discurso, lo que dice, pero que necesariamente no es ese gran otro real. De acuerdo a esto, Zizek dice: de acuerdo con este giro paranoico, la tesis de Matrix es que este gran otro se ha materializado en la realidad como un mega ordenador. Tiene que haber una matriz, porque las cosas no están bien, se pierden oportunidades, hay algo que falla todo el tiempo. Es decir, la idea de la película es que esto ocurre porque Matrix oculta la verdadera realidad. Lo que quiere decir esto es que en la película vemos que las personas son sometidas por una voluntad superior. Vemos su voluntad de destruir a los rebeldes a través del agente Smith, por ejemplo, o sus fallos a través del oráculo, representado en esta señora, que en términos informáticos sería un programa, un software, que ayuda a la resistencia con sus visiones. También vemos el discurso del gran otro en la representación de este chabón, un programa que tiene voluntad propia y sus propios intereses y que hizo varios tratos con los rebeldes. La Matrix en sí es la voluntad del gran otro. Lo más cercano a tener contacto con este gran otro de forma directa se da en dos escenas. Primero, en la escena que Neo se encuentra con el arquitecto, el software personificado en este señor que fue quien diseñó la Matrix, y también cuando Neo visita a Deus Ex Machina, que al parecer es la máquina que gobierna a todas y hace un pacto con Neo para eliminar al agente Smith. En la primera película de la saga y en sus hasta ahora 2 secuelas, vamos a ver que el protagonista Neo va a ser llamado en reiteradas oportunidades como el elegido. De hecho, cuando Neo todavía era un empleado en su trabajo formal, Morfeo le dice que si bien Neo era el que estaba buscando respuestas, no se comparan a todo el tiempo que Morfeo pasó buscándolo a él. Lo que hace especial a Neo es que puede dominar las leyes de la Matrix a su voluntad. Eso le da la capacidad de poder volar, de detener balas con su mente, pelear con muchos agentes a la vez como un campeón, etc. Zizek dice: ¿quién es el elegido? Existe, en efecto, una figura de este tipo en la cadena social.
Está, en primer lugar, el elegido, que es el significante maestro, la autoridad simbólica. Incluso en la versión más horrible de la vida social, los campos de concentración, los recuerdos de los supervivientes incluyen invariablemente al elegido, al individuo que no se vino abajo, aquel que, bajo unas condiciones insoportables que habían reducido a todos los demás al estadio egoísta de la lucha por la supervivencia, conservaba e irradiaba milagrosamente una generosidad y una dignidad irracionales. Incluso allí había un elegido que mantenía el mínimo de solidaridad que define el vínculo social propiamente dicho, en cuanto opuesto a la colaboración en el marco de una pura estrategia de supervivencia. Neo, el elegido, es una suerte de líder espiritual. Más allá de su capacidad real de distorsionar la Matrix, en él están puestas todas las esperanzas. Los gobernantes de Sion, la última ciudad humana, toman en cuenta cada una de sus decisiones el accionar de Neo, porque su llegada es la que hace posible una victoria frente a las máquinas. Creen en él. En uno de los cortos de Animatrix, que si no los vieron los recomiendo fuertemente ya que me parecieron geniales, nos muestran la liberación de la Matrix de un adolescente que estaba en época escolar. Michael es un chico que tenía sueños recurrentes donde se caía desde una gran altura. Después de hablar con Neo una noche, al otro día unos agentes lo van a buscar a su escuela imponiendo la fuerza con total impunidad. Al sentirse acorralado, escapando, decide tirarse desde la terraza de la escuela con la frase previa: "Creo en ti, Neo". Su caída significa su salida de la Matrix, y en la realidad virtual que vivía maquillaron el caso como un suicidio adolescente. Este chico Michael aparece en Matrix recargado, que cuando ve a Neo lo trata como un héroe y le agradece nuevamente el haberlo liberado. Neo es capaz de decodificar la Matrix y distinguirla de la realidad. Pero, ¿qué sería la realidad? ¿Qué es lo que los humanos percibimos como realidad? Acá sí se excita una línea de diálogo del agente Smith que según él está más cerca a Freud. Smith le dice textualmente a Morfeo: ¿sabes que la primera Matrix fue diseñada para ser un perfecto mundo humano? Donde nadie sufriera, donde todo el mundo fuera feliz. Fue un desastre. Nadie aceptó ese programa. Se perdieron cosechas enteras de seres humanos que servían como baterías. Algunos creían que no teníamos lenguaje de programación para describir su mundo perfecto. Pero yo creo que, como especie, los seres humanos definen su realidad a partir de la tristeza y el sufrimiento. Así que el mundo perfecto era un sueño del que sus primitivos cerebros querían constantemente despertar. Por ese motivo Matrix fue rediseñada así, en el apogeo de su civilización. Respecto a esto, Zizek agrega: la imperfección de nuestro mundo es, pues, al mismo tiempo un signo de su virtualidad y un signo de su realidad. Podría decirse que el agente Smith, no lo olvidemos, no es un ser humano como los demás, sino una encarnación virtual directa de la propia Matrix, el gran otro, ocupa el lugar del analista dentro del universo de la película. Su lección es que para nosotros, los humanos, la experiencia de un obstáculo insuperable es una condición positiva para percibir algo como real. La realidad es, en último término, lo que resiste. Para ir cerrando el video, me quería quedar con esta reflexión de Zizek acerca del agente Smith, el principal antagonista de la serie, un antivirus personificado que no quiere parar hasta destruir la humanidad que queda. El elemento clave de toda la serie Matrix es la necesidad progresiva de elevar a Smith a la categoría de héroe negativo principal, de amenaza para todo el universo, una especie de negativo de Neo. ¿Quién es Smith en realidad? Una especie de alegoría de las fuerzas fascistas, un programa malo que ha escapado a todo control, se ha vuelto autónomo y es una amenaza para la propia Matrix. La lección de la película, en su mejor lectura, es la lucha antifascista. Los matones fascistas generados por el capital para controlar a los trabajadores, o por Matrix para controlar a los humanos, terminan por escapar a su control, por lo que Matrix debe recurrir a la ayuda de los humanos para derrotarlos, del mismo modo que el capital liberal tuvo que recurrir a la ayuda de los comunistas, su mortal enemigo, para derrotar al fascismo. Esto que dice Zizek, por supuesto, hace referencia a la Segunda Guerra Mundial,
Cuando Hitler era una amenaza en común, el presidente Roosevelt de Estados Unidos y Churchill, el primer ministro de Reino Unido, se unen a Stalin, líder del Partido Comunista de la Unión Soviética, para en conjunto colaborar con fuerzas militares y en conjunto derrotar a las potencias del eje, integradas por Alemania, el Reino de Italia y el Imperio de Japón. Con una sutileza al pasar y sin especificar demasiado en este texto, Zizek atribuye que el capitalismo recurre a matones fascistas para controlar a los trabajadores. Piensen ustedes si se les ocurren ejemplos puntuales. Sobre la conclusión de la historia, Zizek dice: no puede menos que llamar la atención lo ridículo del pacto final. El arquitecto debe prometer al oráculo no solo que las máquinas no lucharán más contra los hombres fuera de Matrix, sino que aquellos humanos que deseen liberarse de Matrix tendrán la libertad de hacerlo. ¿Cómo se les dará esa opción? Al final, pues, no se resuelve nada en realidad. Matrix sigue ahí, explotando a los humanos, y nada garantiza que no surgirá un nuevo Smith. La mayoría de los humanos siguen en la esclavitud. La razón de que terminemos en esta situación es un típico cortocircuito ideológico, a saber que Matrix funciona como una doble alegoría. Por el capital, las máquinas extraen energía de nosotros, y por el otro, es decir, por el orden simbólico como tal. Sin embargo, también podría verse en Revolutions un mensaje de advertencia dirigido a los espectadores. No hay solución final en el horizonte de hoy. El capital está aquí para quedarse y lo único que podemos esperar es una tregua temporal. Bueno, acá en realidad iría a una conclusión, pero Zizek habla de tantas cosas diferentes en este ensayo que no hay forma de englobarlas en una sola. Lo que sí debo decir es que gran parte del texto habla de varios errores argumentales de la película o cosas que al crítico le hubiesen gustado que queden más claras, pero bueno, yo en cambio decidí destacar sus conceptos más filosóficos para esta entrega. Así que bueno, si te gustó el video, dale like, comentalo, compartilo, decime si conoces Matrix, si te gusta la serie, si te gusta lo que dice Zizek, concordás con alguna cosa que dice él o con otras no. Bueno, desde ya nuevamente gracias a mis Patreons, a Ezio Menuti y a Lucía Pascual, y también a los miembros del canal, que son Santiago Rivadeneira, Black Bunch, que no sé cómo se pronuncia, Conejillo de Indy, Ezio Menuti nuevamente, Nacho Sima, Nahuel Andrés y Christopher Díaz Carreras. Dejo también el link abajo por si me quieren donar algún cafecito. Y bueno, nada más, un abrazo, nos vemos la próxima, ya se acercan los 2 últimos videos del año, así que nos vimos por ahí, Tirri. Adiós.